You are now unmuted. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio al segundo encuentro sincrónico para nuestra asignatura de control hidráulico y neumático. Entonces, en el primer módulo hablamos un poco sobre esas características principales de lo que es la neumática en sí. Y bueno, vimos algo por ahí de cómo utilizar el FluidSim para la simulación de nuestros circuitos. Inicialmente pues hay que dar como algunas características básicas en torno a la ejecución de lo que es la hidráulica, porque conserva muchos de los principios que ya vimos en la parte de neumática. Entonces toda esa simbología asociada para la parte instrumental de la neumática se aplica en su gran mayoría también para la hidráulica, dado que conforman pues esos principios de transmitividad de movimiento que fundamentan el funcionamiento en sí de todos los elementos dentro de un circuito hidráulico o neumático. Pero sí hay algunas particularidades precisas en torno a lo que es la hidráulica. Y esas particularidades se traducen en muchas ocasiones en ventajas, sobre todo ventajas en cuanto a la fuerza, en cuanto a la potencia, en cuanto al trabajo y muchas otras características que nos dan como una mayor robustez, por decirlo de alguna manera, cuando se decide implementar un sistema hidráulico, eh, pues si se tiene la opción de que exista ese mismo sistema en otras tecnologías o en otras técnicas, como pueden ser neumáticas, como ya lo hemos visto, o puede darse el caso de que también se presenten en tecnologías eléctricas. Entonces, bueno, vamos a comenzar, vamos a definir algunos aspectos fundamentales, por eso esta presentación la titulé así, Fundamentos de Hidráulica, referente a lo que es esos principios de funcionamiento, o esos principios de teóricos físicos de lo que es la hidráulica. De pronto ahí en los materiales del módulo ustedes ya vieron algunas notas o algunas ideas principales y pues lo que indagaron en su estudio independiente tienen ya conocimientos básicos referente a cómo funcionan los sistemas hidráulicos. Entonces estaré pendiente por si se conectan estudiosos para ver si surgen preguntas y irlas respondiendo al tiempo que vamos desarrollando la presentación. Igualmente, de no ser así, pues estaré atento a sus mensajes vía correo electrónico para dar solución a esas posibles preguntas que puedan surgir o igualmente para responder cualquier comentario o cualquier opinión que tengan referente pues a estos temas de estudio. Entonces vamos a ver la presentación referente a esos fundamentos. Luego vamos a ir a ver unas aplicaciones en concreta. Tengo por ahí una selección de unos cuantos videos. Y en la última parte pues hablaremos un poco sobre las actividades del módulo 2. Ya una actividad pues se desarrolló y hay una que está pendiente que seguramente pues la iremos desarrollando en el transcurso de esta semana, dado pues que estamos a puertas de finalizar el desarrollo de la asignatura. Entonces, ¿qué es hidráulica? Primero, pues como una idea fundamental es poder entender los significados de esas palabras. Entonces, digamos que típicamente si nos vamos a un diccionario o a un texto científico, antes de ver toda esa parte industrial o todo ese desarrollo industrial, porque pues es muy común que si a nosotros nos hablan de hidráulica o de electrohidráulica, de neumática o de electroneumática, pues directamente nosotros vamos a pensar es en las aplicaciones que tiene todo esto a nivel industrial, pero pues todo tiene un fundamento científico, un fundamento teórico, un fundamento físico. Así como cuando hablábamos de neumática, estábamos hablando de presiones, de aire comprimido, por ejemplo,
Con la hidráulica sucede algo muy similar. Entonces, si nos vamos a esa definición teórica, podemos establecer que la hidráulica en sí es una rama de la física, o sea, de la física, de la ciencia física, que se encarga del estudio de las propiedades de los fluidos. Entonces, seguramente esto tiene mucha concordancia con la composición de la palabra en sí. Hidráulica, pues nos hace pensar directamente en líquidos, en fluidos. Entonces, cuando muchas veces en las universidades o también de pronto en sus estudios técnicos se relaciona mucho la parte de la hidráulica con el estudio de la mecánica de fluidos, dado esa convergencia que tiene hacia la ciencia física en sí. Y cuando ya nos vamos a sectores industriales, entonces pues nos interesa más conocer las aplicaciones y sobre todo la parte de la electrohidráulica, que es cómo manipulamos mediante sistemas eléctricos todas las propiedades de los fluidos, sobre todo pues para ejercer algunas tareas de la parte industrial. Pero la palabra en sí o el concepto en sí es una rama de la física y digamos que su campo de estudio principalmente es las propiedades de los fluidos. Y más adelante, pues con el desarrollo tecnológico, poder manipular todas esas propiedades nos ha llevado a todas las aplicaciones que tenemos hoy en día. Entonces, industrialmente, pues aplicamos todos esos principios de la hidráulica como campo de la ciencia física. Y acá está la principal ventaja, generación de fuerzas y movimientos mediante fluidos. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del fluido, pues van a tener ciertas propiedades que a nosotros nos permiten eh, generar de alguna manera lo que son fuerzas o generar distintos tipos de movimientos. Un poco también relacionado con la parte de la mecánica, más que nada en la parte dinámica. Porque pues como nosotros sabemos la dinámica es la que se encarga del estudio del movimiento. Entonces todas esas teorías se ven reflejadas industrialmente en esa generación de fuerzas o en esa generación de movimientos. Entonces, una definición más formal, podríamos decir que por hidráulica se entiende la generación de fuerzas y movimientos mediante fluidos sometidos a presión. Entonces, acá aparece un nuevo término que es fundamental o es un pilar fundamental para todas las aplicaciones que involucren hidráulica. Entonces, se entiende que los fluidos a presión hacen las veces de medio de transmisión de la energía. Seguramente pues ustedes vieron cuando estudiaron el módulo que se hablaba de la relación que hay entre pues algunas magnitudes físicas en relación a esos medios de transmisión. Entonces hablamos de presión, hablamos de fuerza y hablamos de área. Leímos por ahí acerca del principio de Pascal, de pronto el principio de Bernoulli y todos esos principios teóricos que cuando lo llevamos a la práctica pues son las que nos permiten hacer la ejecución de las tareas a nivel industrial. Y es precisamente eso, entonces la presión hace que haya un movimiento dentro de un contenedor, un recipiente o un tubo o una superficie en sí, y mediante la manipulación de esa presión pues se va a generar una fuerza. Con esa fuerza pues hay igual un movimiento, es decir que ese fluido va a transitar o se va a mover en torno a ese contenedor y pues eso tiene un estudio teórico, un estudio numérico para poder calcular las presiones, para poder calcular la fuerza en torno al contenedor y pues al área transversal dependiendo del sistema que estemos analizando. Entonces acá podemos ver una definición mucho más formal que pues quedarnos simplemente como en el estudio de las propiedades, sino que ya vamos viendo poco a poco lo que son las aplicaciones. Bueno, y cuando hablamos de sistemas hidráulicos,
pues es aquellos en los que se involucran esas características que hemos denotado anteriormente. Cabe discriminar entre dos principalmente. De pronto ustedes buscan libros, buscan artículos o eh, material adicional en internet, material teórico, y puede ser que veamos muchas otras clasificaciones, pues dependiendo del sector industrial en el que se esté aplicando o la aplicación en la cual se esté ejecutando un sistema hidráulico. Pero principalmente podemos determinarlos como sistemas hidráulicos estacionarios y sistemas hidráulicos móviles. Casi que las palabras nos dicen más o menos cuáles son unos u otros. Entonces, dentro de los sistemas hidráulicos son los que están instalados en un lugar determinado, es decir, están fijos, están enclavados, no se pueden mover dentro de la operación. O sea, puede ser que se puedan mover, pero para instalarlos o para poderlos llevar de un lado a otro. Pero cuando estamos hablando concretamente de su utilidad, tienen que estar en un lugar fijo. Y existen los sistemas hidráulicos móviles, esos sí son los que se pueden transportar con una mayor facilidad. Pues no es que sea tan fácil, pero digamos que tienen más flexibilidad en cuanto a poderlos mover, llevar de un lado para otro. Es decir, que por ejemplo en la mañana está en un lugar y después de 4 horas está en otro lugar, operando, obviamente. Dentro de los sistemas estacionarios, pues una de sus características es que por lo general las válvulas son de accionamiento electromecánico, es decir, que tenemos que utilizar válvulas solenoides, muchas veces controladas por un PLC o por señales eléctricas para poder regular o para poder controlar su funcionamiento. Mientras que en los sistemas hidráulicos móviles, por lo general se utilizan válvulas de accionamiento manual, es decir, que puede tener algún tipo de enclavamiento que salga con un movimiento mecánico manual. No siempre se da esta característica, pero sí es como algo que tienen en común estos tipos de sistemas o que nos permiten diferenciar entre uno y otro. Entonces, si vamos a ver lo que son las aplicaciones de uno u otro, dentro de los sistemas estacionarios nos podemos encontrar las siguientes aplicaciones. Entonces, máquinas de producción y máquinas de montaje, líneas de transporte, equipos elevadores y de transporte, prensas, máquinas de fundición por inyección, líneas de laminación y ascensores. Entonces, como vemos, son estructuras un poco robustas, un poco pesadas, por lo tanto no es que sea muy fácil manipularlas y poderlas trasladar de un punto a otro. Entonces es una de esas características que tienen que estar en un lugar fijo. Algunas de ellas, ¿cuáles pueden ser? Entonces, por ejemplo, a la izquierda vemos un torno que funciona utiliza hidráulica para poder fijar. Entonces voy a rayar acá. Entonces, para poder fijar el material el que se quiere modelar. Eh, Dado a que hay algunos materiales en los que se quiere que estén totalmente fijos, que no ocurran, por ejemplo, vibraciones adicionales a cuando la punta del buril esté entrando para poder modelar la pieza, y dado que esas vibraciones pues pueden generar defectos en el acabado final. Entonces acá en el enclavamiento se utilizan sistemas hidráulicos para que esa pieza quede lo mayor fija posible. Y como hay una fuerza muy grande de agarre, pues va a permitir poder disminuir esos posibles inconvenientes que se puedan presentar. Y una de las más comunes pues son las prensas hidráulicas, ¿cierto? Y esos tienen muchas aplicaciones en el sector industrial y en muchos otros tipos de sectores. Entonces, pues aquí en la parte de arriba pues vamos a tener la bomba, vamos a tener el tanque que permite que se ejecute el movimiento para más que todo sujeción, aplastamiento, modelar, bueno, muchas aplicaciones que tienen las prensas hidráulicas. Y como vemos, pues son equipos bastante grandes, son pesados, pues se busca que siempre estén en un lugar fijo. De hecho, esa tendencia modular de estas últimas generaciones, que hace que vienen, cuando se va a instalar un equipo de estos, viene todo desmontado
y se busca hacer un montaje en un lugar determinado y que ese montaje pues quede ahí fijo casi durante todo el tiempo de vida de este tipo de máquinas. Cuando hablamos de los sistemas hidráulicos móviles, entonces algunas de aplicaciones están en máquinas de construcción, por ejemplo las modeladoras de bloques, eh, en volquetes, brazos mecánicos, plataformas de carga, máquinas elevadoras y transportadoras. Acá pues hay alguna similitud con las anteriores, pero estas digamos que no son tan robustas, por lo que es más fácil trasladarlas de un lugar a otro. O no recorren grandes distancias, por lo tanto sí se pueden transportar de un lugar a otro. Máquinas del sector agrario, entre muchas otras. Acá pues simplemente son unas cuantas aplicaciones. Entonces un ejemplo cuál sería una retroexcavadora, por ejemplo la que estamos viendo en pantalla. Vamos a tener, estos son los cilindros hidráulicos, entonces y mediante la manipulación del fluido adentro de estos cilindros es que se puede ejecutar el movimiento que va a tener el brazo para todas sus acciones, bueno, dependiendo de la aplicación en la que se esté utilizando. Siempre que nosotros utilicemos un sistema hidráulico, vamos a tener, igual que como hablamos con los neumáticos, una serie de sensores y una serie de actuadores. O sea, existen sensores que son, que son hidráulicos, pero acá principalmente nos interesa es la manipulación de los actuadores y esos vendrían siendo los cilindros. Hay otros como motores, actuadores giratorios, toda la parte de generación de movimiento mediante bombas o otros tipos de dispositivos hidráulicos también entrarían dentro de esta clasificación. Bueno, para hablar un poco sobre las ventajas y las desventajas hidráulicas, dado que no todo es perfecto, no todo es maravilla, siempre nos vamos a encontrar eh, algunas desventajas y hay algunas en la parte hidráulica a considerar, pues si tenemos la opción de trabajar con diferentes sistemas técnicos, hay que analizar muy bien el tema de las ventajas y las desventajas, dado que trabajar con hidráulica pues tiene algunas complicaciones que pueden ser un poco fastidiosas. Seguramente ustedes si trabajan en el sector en donde se utilicen máquinas hidráulicas, se han encontrado el pozo o el charco de fluido hidráulico o la suciedad, de pronto el tema de las quemaduras, cortes también. Entonces vamos a analizar algunas de las ventajas y algunas de las desventajas principales de la aplicabilidad de la hidráulica. Entonces como ventajas principalmente la transmisión de grandes fuerzas mediante componentes pequeños. Eso se traduce en alto rendimiento. Principal ventaja de la hidráulica es que pueden soportar grandes presiones, pueden soportar grandes cargas, tienen una gran fuerza de arrastre. Si lo comparamos con otras tecnologías, como por ejemplo la eléctrica o la neumática, entonces la hidráulica en ese sentido, digamos que arrasa porque se pueden manipular fuerzas mucho más grandes. Posicionamiento preciso. Entonces también es una de las ventajas de la hidráulica, dado que pues como se tienen líquidos o fluidos comprimidos, esto no va a dar tendencia a vibraciones, que sí ocurre mucho en los sistemas eléctricos, o a fugas de presión de aire, como puede pasar con los sistemas neumáticos. Obviamente pueden ocurrir fugas de fluido, pero no es tan común, o digamos que es menos común, como lo pueden ser con máquinas neumáticas. Avance desde cero con máxima carga, es decir que si un cilindro se encuentra en su posición inicial, su posición cero, desde ese mismo punto puede empezar a ejecutar movimiento o puede empezar a ejecutar fuerza para arrastrar o para transportar esa carga, cosa que no ocurre con la eléctrica o con la neumática, dado de que para poder arrastrar carga desde el momento inicial tienen que acumular potencia.
Entonces, entre mayor sea la carga, mayor va a ser la acumulación de potencia para poder ejecutar el movimiento. En la hidráulica, desde el momento cero, puede iniciar con el trabajo con carga. Funcionamiento suave y conmutación suave. Una de las ventajas principales, y seguramente lo hemos visto en, en las aplicaciones de la hidráulica también, que tienen un movimiento relativamente suave, y eso pues permite la ejecución de movimientos mucho más precisos, dado de que no los van a afectar tanto otras eh, digamos fuerzas externas o características externas que de algún modo alteren el funcionamiento de nuestra máquina. Buenas cualidades de control y regulación. Bueno, esto está muy dado a las características de los fluidos, pero en condiciones óptimas tendríamos buenas cualidades de control y regulación por las propiedades del fluido que nos permite poder manipular de una manera más óptima los distintos actuadores. Buena capacidad de disipación térmica. Esto está un poco relacionado con lo anterior, es decir, que las máquinas neumáticas no van a generar tanta temperatura de operación o no se van a calentar tanto como si puede ocurrir con las máquinas eléctricas, eh, pues que por lo general se suele implementar algún tipo de enfriamiento o algún tipo de disipador para evitar esos inconvenientes. Movimientos homogéneos independientes de la carga, ya que los líquidos se comprimen, y es el principio de funcionamiento de los actuadores hidráulicos, que es la compresión de fluidos o compresión de líquidos, y eso pues le da la potencialidad de los movimientos homogéneos. Bueno, referente a las desventajas, entonces contaminación ambiental debido a fugas de aceite, peligros de incendio, peligros de accidentes. Entonces, principal desventaja, y es que en ocasiones los contenedores no logran soportar las presiones, o un poco por el desgaste por tanto tiempo de funcionamiento, a veces también por malos manejos, malos mantenimientos, lo que lleva a que ocurra algún tipo de fuga, entonces sale el fluido, y esto es común por ejemplo en las industrias petroleras. Entonces, si se tienen fluidos con máquinas que tienen fluidos y hay fuga, pues esos entornos por lo general están en ambientes naturales, y eso lleva a la contaminación. Entonces, un fluido de estos pues puede dañar un ecosistema completo, puede llevar a contaminar ríos, etcétera, etcétera. Por eso pues hay que tener mucho cuidado con el trabajo con máquinas hidráulicas en este tipo de entornos. Sensibilidad frente a la suciedad. Entonces, lo que les comentaba anteriormente, el tema de la suciedad siempre es muy común donde se trabajan con máquinas hidráulicas, que veamos las manchas o los charcos de fluido hidráulico, o vemos a los operarios también con manchas en sus ropas, dado a que pues son bastante adherentes a cualquier tipo de superficie, también un poco por las propiedades de estos. Peligro de presiones muy altas. Entonces, también con el tema de las fugas, si ocurre una fuga en un sector, en un tubo o en un contenedor, seguramente ese líquido va a salir a una muy alta presión, y si hay una persona cerca, pues puede ocurrir afectaciones en sus extremidades, directamente en su salud, y pues la ideal es tratar de evitar todo este tipo de situaciones. Sensibilidad a cambios de la temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de los fluidos que se utilizan en las máquinas hidráulicas, cuando hay cambios de temperatura en el ambiente, tienden a cambiar sus propiedades, y una de esas propiedades es la viscosidad. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Por ejemplo, si estamos trabajando en un sector donde hay temperaturas muy elevadas, en la industria petrolera, por ejemplo, por allá en Barranca Bermeja o en Arauca, donde la temperatura suele estar por encima de los 20 grados y a veces hasta muy superiores. Entonces, esa temperatura va a hacer que se caliente el fluido que está internamente allá en las máquinas, y ese calentamiento lleve a que se modifiquen sus propiedades internas. Entonces, puede llevar a que se modifique la viscosidad. Entonces,
con esa modificación su punto de viscosidad pues va a llevar a que la presión que se asigne sea mayor o sea menor, lo que puede llevar a un desbalance o desajuste en todo el proceso que se esté desarrollando con esa máquina. Entonces por eso pues hay que estar muy atento a qué tipo de fluido se va a utilizar dentro de la máquina y cuáles son sus propiedades. Entonces revisar hoja de datos, revisar recomendaciones de los fabricantes, el tema de la reutilización, o sea, cuántas veces reutilizamos ese fluido y en qué momento hay que cambiarlo. Y en algunos casos el rendimiento pues va a ser desfavorable si lo comparamos con otros tipos de sistemas. Bueno, en esta tablita que está en esta diapositiva, lo que vemos es una comparación referente a las técnicas o las tecnologías que se pueden utilizar a nivel industrial. Entonces tenemos tecnología eléctrica, tecnología hidráulica y tecnología neumática. Y algunas, digamos como esos puntos claves en los que nos pueden llevar a decirnos por una o por otra. Y bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Acá pues hay mencionadas algunas, pero se buscaron que fueran como las más generales. Igual hay que analizar la industria, hay que analizar los demás equipos, las demás máquinas, para empezar a hacer como esa clasificación. Y por eso es muy bueno conocer de todo para tener criterios de selección y poder decir cuál nos puede convenir más en una aplicación u otra. No es que una sea mejor que la otra, sino que tienen distintas aplicaciones en donde pues unas pueden ser más eficientes que otras. Entonces, bueno, la primera habla de fugas. Entonces, pues como en la parte eléctrica manejamos más que todo un poco la mecánica. No vamos a tener fugas, pues no, dado que no hay materiales que generen el movimiento. Mientras que en la hidráulica pues podemos tener fugas de fluidos, eso lleva a suciedad, y en la neumática pueden haber fugas de, de corrientes de aire, pero no es como tan eh, característico de suciedad como si lo puede ser con la hidráulica, ¿cierto? Sí hay suciedad en la neumática, pero es más que todo por el desgaste de los elementos, sobre todo ese material particulado del movimiento, lo que nos puede generar suciedad, pero digamos que no es tan grave como si lo puede ser con las fugas en cuanto a la hidráulica. Influencias medioambientales, entonces hemos hablado un poco sobre eso. En la electricidad se pueden presentar casos de explosión, principalmente porque cuando estamos trabajando con equipos eléctricos, sobre todo con la parte de motores, ustedes pues saben que hay motores que funcionan con escobillas. Esas escobillas lo que hacen es generar chispas. Entonces si estamos en presencia de un gas volátil, una chispa de esas pues puede llevar a que ocurra una explosión. En cuanto a la hidráulica, hablando de las influencias medioambientales, el tema pues que ya tocamos anteriormente, que pues el fluido puede ser sensible al cambio de temperatura, lo que puede llevar a que se ocasionen malos funcionamientos. Hay algunos fluidos de estos que también son volátiles, es decir, que si están en presencia de alguna chispa también o de alta temperatura puede llevar a que se ocasione un incendio. Y en este punto pues la neumática sí tiene una ventaja, y es que pues como se trabaja con aire comprimido, el tema de las explosiones pues es mucho menor. Acumulación de energía, entonces bueno, hay una desventaja de la parte eléctrica, dependiendo pues de la carga va a generar o va a necesitar mucha mayor potencia, mientras que con la hidráulica pues no tenemos tanto ese problema. Transporte de energía, entonces con la parte eléctrica tenemos pérdida de energía. Con la parte hidráulica podemos alcanzar cierta velocidad de flujo, mientras que con la parte neumática podemos alcanzar mayores velocidades de flujo. Entonces es como
un punto para la neumática. Velocidad de trabajo, entonces acá comparamos hidráulica con neumática, vamos desde los 0.5 metros sobre segundos. En hidráulica es un poco baja, entonces por eso pues lo hemos visto que las máquinas hidráulicas son un poco más lentas en comparación con las neumáticas, mientras que las neumáticas sí pueden alcanzar un 1.5 de velocidad en metros sobre segundo. El coste energético en la parte eléctrica es bajo, en hidráulica es alto y en neumática es muy alto. Bueno, esto es un poco relativo dado la potencia de trabajo que se esté ejerciendo. Entonces, pues hay que, digamos que, observar muy bien esa, esa perspectiva. Esta información la estoy sacando de un material de Festo, entonces pues supongo que ahí influye un poco darle ventajas a la hidráulica y a la neumática. Pero hablando de coste energético, si nos vamos a la comparación entre hidráulica y neumática, pues vamos a requerir potencia para poder mover todos esos elementos. Y acá decimos que la neumática tiene que ser mayor, pues obviamente por las líneas de distribución que requieren compresores constantes que estén bombeando pues el aire comprimido. Esa característica pues no la va a tener la parte de la electricidad, pero obviamente pues las máquinas eléctricas necesitan flujo eléctrico, necesitan corriente eléctrica, y entre mayor sea el trabajo pues van a consumir más potencia. Eso se traduce pues en mayores voltajes y mayores corrientes. Entonces por eso les digo que hay que ser como muy observadores en esa parte. Bueno, esas eran algunas características, hay algunas otras. Los invito a que revisen en un material de Festo. Ah, bueno, acá están las otras. Bueno, se me perdió una de las diapositivas. Bueno, principal ventaja de la hidráulica, entonces fíjense que acá nos dice que trabajando más o menos con 600 bares podemos alcanzar fuerzas casi sobre los 3000 kilonewtons, mientras que con la neumática alcanzaríamos fuerzas relacionadas con 30 kilonewtons. Entonces fíjense la diferencia abismal que hay entre la tecnología hidráulica y la tecnología neumática. Por eso la hidráulica es tan utilizada en el sector industrial, por esas propiedades de carga que tiene, o sea, es muy muy grande. Y acá la parte eléctrica pues no le llega ni a los talones, ¿cierto? O sea, no admite sobrecargas, son cargas muy específicas, muy puntuales. Sí admite cargas, pero no son tan grandes como las puede alcanzar la hidráulica. La neumática tiene una aplicación de fuerza, pero aplicaciones como muy puntuales, muy exactas. Mientras que, dada esa propiedad que tiene la hidráulica de poder alcanzar fuerzas tan grandes, tenemos una mayor flexibilidad y un mayor campo de acción. Entonces es como la propiedad fundamental o la ventaja fundamental, el poder trabajar con cargas o con fuerzas tan grandes en comparación con las otras tecnologías. Entonces ahora sí vamos a ver unas cuantas aplicaciones a nivel industrial. Acá pues yo voy a denotar algunas, una clasificación, una pequeña clasificación de algunos videos que encontré por ahí, y hay muchas otras. Puntualmente ustedes en las actividades tienen una principalmente, pero bueno. Bueno, quiero empezar un poco con la historia, y de pronto ustedes han escuchado o han leído por ahí el tema de los acueductos. Y pues los acueductos tienen una, un inicio muy muy antiguo. En los acueductos pues se utiliza mucho la hidráulica, digamos en la actualidad ustedes saben que se bombea por medio de bombas hidráulicas o electrobombas el agua que nos llega hasta nuestras casas. Entonces es una aplicación
específica de la hidráulica, pero miremos lo que hacían los romanos en la Revolucionaría antigüedad. la vida cotidiana en Roma durante los siglos. Lo que están viendo ahí es un acueducto, así se transportaba el agua pues en épocas antiguas. Entonces, esto principalmente se llama el acueducto romano, dado que se les otorga a ellos el- la invención de esta tecnología, pero se utilizó mucho a nivel mundial, inclusive en épocas de colonia acá en Latinoamérica. Estos sistemas o este tipo de acueductos se implantaban y se utilizaban. Obviamente pues era para las poblaciones pues con mayor riqueza. Entonces que estas instalaciones se empezaban a ejecutar cerca de los ríos. Entonces la corriente del río cae dentro del canal que lleva ese acueducto. Esos acueductos o esas líneas de transporte de agua tienen una inclinación. Entonces es lo que nos está mostrando ahí el video. Esa inclinación cada tanto, por lo general son más o menos cada 100 metros, digamos que baja un escaloncito más, lo que permite que por medio de la gravedad se pueda transportar mediante esa canal el agua desde los ríos hasta las ciudades. Entonces fíjense, todo por medio de canales hacia los acueductos desde los ríos se distribuía el agua hacia, hacia, pues hacia las personas. Como les digo, esto era más que todo para los nobles, para las autoridades. Era un acueducto romano, entonces obviamente el Vaticano iba a tener su suministro de agua. Pero esta tecnología en épocas antiguas, pues hay que mirar como el alcance, ¿no? Y las ventajas que eso tenía antes de hablar de tecnología y de todo lo que existe hoy en día. No había electricidad, no había electrobombas que nos llevaran el agua de un punto a otro. Simplemente utilizando el principio de la gravedad se transportaba el agua de un punto a otro. Acá en Colombia hay algunos como ruinas de esos acueductos. Entonces yo tuve la ventaja de visitar una en la ciudad de Cúcuta, en donde hay una parte de ese mismo acueducto que trabajaba con el mismo sistema en la casa del general Santander. Entonces de pronto pues pueden buscar en internet información relacionada con el acueducto de... Eso está en el museo del general Santander, entonces así lo pueden buscar. El siguiente video pues es referente a máquinas industriales que tienen una aplicación específica utilizando tecnología hidráulica y me pareció pues interesante por la aplicación, ya lo van a ver ustedes. De acá simplemente me voy a quedar con dos, dado que las otras involucran otro tipo de tecnologías. Eccentric Reaper es una... Entonces fíjense en esa y la potencia que puede ejercer para poder romper la roca. Esto es muy utilizado en las plantas cementeras para la extracción de roca caliza, por ejemplo. Entonces fíjense que aplicando fuerza mediante un sistema hidráulico, pues llega a ser capaz de romper rocas que pues pueden llegar a ser muy duras. Y estas pues ya tienen la característica de que pueden ir moliendo el material directamente. Entonces, habría que mirar el mecanismo interno para la molienda de las rocas. Y esta es una de las que pues a mí particularmente me parecen más interesantes, porque la fuerza que va a ejercer ese pistón o ese mecanismo que está ahí también permiten romper rocas, pero en este caso van a ser rocas de gran tamaño. Entonces miremos. Entonces mediante un cilindro hidráulico se empieza a ejercer fuerza y dado esas características de las que hablamos anteriormente, se llega a romper rocas de este tamaño.
estos videos son muy interesantes, ahí está el nombre por si ustedes quieren seguir revisando. Hay otros tipos de tecnologías, simplemente que yo escogí las que involucraran tecnología hidráulica. Máquinas de corte, como la que vemos acá, pueden llegar a cortar, en este caso pues son varillas metálicas. Y fíjense la facilidad con la que trabaja una máquina de estas. Entonces, ¿qué hace el operario? Simplemente sostener la varilla y la máquina hace todo el trabajo. Las famosas prensas hidráulicas, muy utilizadas para la compactación de material, sobre todo para la chatarra. Entonces en este caso pues tenemos ahí un conjunto de latas de aluminio. La prensa lo que va a hacer es compactarlas Entonces fíjense que ahí nos está mostrando el grado de compactación que logra realizar el mecanismo hidráulico. ¿Y que nos va a quedar de todo ese montón de latas que teníamos ahí? Un bloquecito muy pequeño. Y al final también con un sistema hidráulico pues se va a encargar de sacar el bloque del material compactado. Y pues es mucho más fácil trabajar con este material cuando se encuentra en esta forma. Entonces, bueno, este tipo de máquinas tienen las características de que pueden operar con distintos tipos de materiales. Por eso se utilizan con lo de la chatarra, en donde hay materiales que son bastante duros, que tienen elementos ferrosos, como el acero, por ejemplo, que pueden tener un gran punto de dureza. No importa si excede el volumen, es capaz de compactar, ¿no? Es pues bastante interesante. En este caso tenemos una prensa que involucra una grúa y esto es para chatarra. Fíjense que es mucho más grande, pero tiene un mayor rango de funcionamiento. Fíjense el tamaño de esa prensa. Obviamente pues traen sus interfaces que los permiten controlarlas con mayor facilidad. Estas también son muy comunes, sobre todo para la parte de construcción. Entonces son las moldeadoras de bloques. También el principio de funcionamiento es como las prensas, pero se involucra un molde para poder sacar los ladrillos. Estos ladrillos así como están totalmente compactos, ya se llevan al horno para darles punto de dureza y es material pues utilizado en la parte de construcción. Entonces fíjense que hay una pequeña vibración, lo que hace eso es como organizar el material para que quede dentro del molde. Es como una primera organización y luego está la etapa de compactación para poder sacar los bloques. Italiana tienen un sistema nuevo patentado. En este caso tenemos unas grúas que su principal ventaja son los grados de libertad. Es decir, que en este caso, miren el grado de libertad que tiene 243 grados de movimiento, es decir, que se puede mover desde un lado hasta otro. Muy útiles para el transporte de cargas, levantamiento de material pesado.
y en este caso fíjense que es portátil, es decir que se puede llevar desde un lado a otro, dado que está eh, en ese camión que está ahí, y el tamaño, ¿no? O sea, es bastante grande, y fíjense la altura que puede llegar a alcanzar, y sigue siendo un sistema móvil. Con la fuerza que tiene, o sea, pueden llegar a levantar, en este caso, como estamos viendo, un camión completo. Bueno, eso era lo que tenía preparado para el día de hoy, dado que ya estamos como alargándonos mucho. Para finalizar, pues hablemos un poquito sobre las actividades de este módulo. Esta tarea de las bombas, pues era construir una infografía. Ya vi que por ahí la mayoría o casi todos ya la hicieron, ya tienen su calificación subida. Bueno, utilizando esa herramienta que es muy útil, ¿no? Para crear las infografías. Bueno, en esta tarita sí quería hacer un comentario, y es que eh, puede darse el caso de que ustedes no trabajen directamente en una planta donde utilicen máquinas hidráulicas. Si sí, entonces listo, desarrollan la actividad con normalidad. Entonces, ¿qué nos dice la actividad? Indague en la empresa donde labora al respecto de una falla en un circuito óleo hidráulico, es decir, si hay una fuga, por ejemplo, de fluido hidráulico o cualquiera de esas fallas que hablamos hace un momento. Adquiera toda la información soportada, manuales, planos, órdenes de trabajo y demás documentación. Resuma el problema, analícelo y emita un concepto junto a posibles evaluaciones y soluciones. Si tienen la fortuna de trabajar en un sector donde hayan máquinas con estas características, perfecto. Si no, traten de hacer la conversión, y si hay máquinas neumáticas, piensen cómo se daría el caso si en vez de ser una máquina neumática fuera una máquina hidráulica. Y en caso de que no hayan ni máquinas hidráulicas ni máquinas neumáticas, pues la recomendación, o ya como la última opción, es que busquen en internet información relacionada, obviamente con su campo de aplicación o con la empresa donde ustedes laboran, y traten de ejecutar la actividad desde, desde ese punto, desde ese punto de vista. O sea, lo que no quiero es que busquen un problema que ya esté desarrollado y pues no tiene nada que ver con lo que ustedes hacen, ya sería como la última opción. Pero si pueden, traten de llevarlo a ese sector. Y la última actividad simplemente es una evaluación referente al módulo 2, bastante sencilla. Entonces, pues eso sería todo por la sesión de hoy. Estoy atento a comentarios, observaciones, preguntas que puedan surgir ahí por el sistema de correo electrónico estamos discutiendo. Entonces, muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan un buen día. You are now muted.